aquí tenemos algunas reflexiones, ¿no? A veces la alimentación y el deporte son un proceso completo, un proceso aunado que permite la diferencia entre poder alcanzar logros deportivos o no. Ya existen personas que dedican mucho tiempo a la práctica deportiva, ¿sí? A los entrenamientos, pero tal vez todavía no han despertado en la importancia de la actividad física y el deporte, de la nutrición, ¿no es cierto? De la buena alimentación. A veces hay personas que cuidan mucho su alimentación, pero tal vez no se motivan por hacer actividad física y deporte. Recién fue el Día Mundial de la Actividad Física y el Deporte, entonces yo creo que todos estos espacios son importantes para que nosotros podamos hacer conciencia de que son dos elementos clave, ¿ya? La actividad física, la nutrición y el sueño. Yo sumaría también el sueño dentro de todo el esquema completo y en orden de importancia. Les digo por qué, porque hay muchas personas que piensan que bueno, voy a comer lo que sea, total mañana voy a entrenar, total mañana voy a hacer deporte y no es así, ya realmente en porcentaje de importancia, de valor, el ponderado del 100% de los estilos de vida saludables están el 70% a la actividad, a la nutrición, perdón, el 20% a la actividad física y el deporte y el 10% al sueño y al descanso. Entonces, partiendo de esta línea, hagamos un análisis individual de qué tan buenos están nuestros hábitos nutricionales, nuestros hábitos de alimentación, ¿sí? Obviamente somos diferentes, ya no existe una dieta estándar para toda la población, ¿sí? Debemos tener un criterio según nuestro nivel de actividad física, según nuestra rutina de ocupaciones diarias, según también la edad, ya no va a ser el mismo tipo de alimentación para adolescentes, adultos o adultos mayores, ya, entonces eso es importantísimo, ya, y también el tipo de deporte, ya, no va a ser el mismo tipo de alimentación para aquellos deportes en donde se concentra un poco la fuerza o aquellos deportes que se concentra la parte cardiovascular, es igual diferente. Pero lo más bonito de todo esto es que podemos hacer estrategias, estrategias de buena alimentación. Existe la alimentación, digamos, de rutina diaria, la que debemos consumir en el día a día. Pero si es que estamos próximos a una competencia, qué chévere es poder aprovechar los alimentos como tus aliados para que no te falte energía, para que tengas una buena recuperación, para que te encuentres bien hidratado, hidratada. Así que eso es importante cuando hablamos de nutrición aplicada a la actividad física y deporte, ¿no? Entonces hay algunas reflexiones. A ver, antes nosotros hablábamos de pirámides nutricionales, ¿no es cierto? Pero realmente yo creo que existen hoy por hoy esquemas que nos permiten identificar los grupos o tipos de alimentos que deberíamos consumir según las funciones de nuestro organismo. Y basta con que este esquema nosotros lo tengamos muy claro como para ya tener un criterio, digamos, más inteligente en cuanto a la distribución de los alimentos en nuestro organismo. Existen aquellos alimentos, y por su propio nombre nos damos cuenta, aquellos energéticos que nos brindan una buena cantidad de energía, es clave para la actividad física y el deporte. ¿Por qué? Porque cuando hacemos deporte, cuando hacemos esfuerzos físicos, nosotros necesitamos del llamado glucógeno muscular, esas reservas de energía a nivel muscular, ¿sí? Entonces es esa fuente de energía que necesitamos para los deportes que practicamos. Eso se obtiene de estos alimentos denominados energéticos, ¿ya? Tenemos el grupo de los alimentos formadores, son aquellos que son más estructurales en nuestro organismo, ¿ya? Y forman músculos en nuestro cuerpo. Entonces, eso es súper bueno cuando nosotros queremos tal vez empezar con una etapa en la cual vamos a hacer fuerza, queremos definir musculatura, ¿sí? Entonces, según eso, digamos, ponemos un énfasis a estos alimentos formadores, cuyos representantes están en las proteínas, y aquellos alimentos, en cambio, reguladores. Los reguladores, por otra parte, son aquellos que nos ayudan a proteger nuestro sistema inmunológico. Ahora que estamos en tiempo de pandemia, qué clave es poder identificar aquellos alimentos que primero regulan las funciones en nuestro organismo, nos brindan antioxidantes, ya, y nos ayudan a proteger, nos brindan defensas en nuestro organismo. Ya con esa distribución de los alimentos y repartidos en el plato diario, vemos ahí en este esquema ya que una buena proporción están proteínas, no necesariamente de origen animal,
ya pueden ser proteínas de origen vegetal. Con esto quiero decir de que una persona puede ser totalmente saludable y tener un régimen alimenticio muy bueno y completo si es que es vegetariano o vegano, ya. Son opciones que están disponibles y uno puede cubrir todo su requerimiento con el vegetarianismo, veganismo, ya. Y también aquellos alimentos que son de origen animal, ¿no? O sea, si es que hay personas que sí optan por el consumo de proteínas de origen animal, está abierta esa posibilidad. Por otro lado, también aquellos alimentos que nos brindan energía, ¿sí? Están todos los almidones, y aquí yo voy a ir brindándoles un poquito algunas recomendaciones, ¿no? Nosotros a veces, y es la típica dieta ecuatoriana, ya basada en arroz, ya, yo no sé cuántos de los alrededor de 100 personas que hoy se conectan, que están hoy acompañándonos en la sala, hagamos una especie como de conciencia y pensemos, ¿no? O sea, realmente nosotros consumimos arroz la mayoría de los días de nuestra semana, o diversificamos nuestra alimentación con otro grupo de alimentos energéticos como puede ser la papa, el maduro, el verde. Nuestro país es tan plenamente rico en producción que te brinda una serie de alimentos de diferente índole, ya como para basar nuestra dieta en arroz. Ya, esa es una de las reflexiones con respecto a los alimentos altamente energéticos que son necesarios en el día a día, ya. Pero ¿por qué comer arroz todos los días? Deberíamos consumir otro tipo de alimentos, otro tipo de elementos, ya que nos brinden incluso mayores beneficios que el arroz por sí solo. Y aquellos alimentos que nos protegen, vemos aquí en este esquema, ¿sí? En el cual están las frutas y las verduras, ¿ya? Qué importante es consumir hoy por hoy estos alimentos que nos brindan vitaminas, minerales y antioxidantes, sobre todo en condiciones de pandemia. Cuando nosotros tenemos buenos hábitos, alimentos completos, ya consumimos de los tres grupos, alimentos energéticos, formadores, reguladores, los nutrientes basados en carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, créanme que nosotros estamos garantizando una salud plena a nuestro organismo y vamos a estar exentos absolutamente de todo tipo de enfermedades. Ya nuestro sistema inmunológico se mantendrá en las mejores condiciones, tendremos la energía suficiente para el desempeño deportivo y asimismo, no solo para el desempeño deportivo, sino para el desempeño diario, para aquellas actividades que implican tal vez la utilización de energía eh, cerebral, como puede ser el estudio, ¿no es cierto? El trabajo, ¿ya? Pero recordemos, cuando hablamos de nutrición, hablamos del 70% de los elementos más importantes que cubren los estilos de vida saludables. Recordemos que el 20% se lleva a la actividad física y el deporte y el 10% el descanso y el sueño. Recordarles a las personas que se siguen sumando en esta sala que si es que tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden tranquilamente levantar su mano, ya, y les damos el micrófono o pueden dejar sus consultas en el chat para poder hacerlo más interactivo, ¿no? No se preocupen por eso. Y bueno, aquí hay un mensaje que me gustaría compartirlo con ustedes para que tengan incluso una referencia de lo que les estoy comentando, y es que mientras más colores existen en su plato, más nutrientes también van a haber, ¿no es cierto? Es el indicador perfecto, ya si nosotros vemos que nuestro plato tiene dos, tres colores, posiblemente no sea el plato más nutritivo, ya. A veces nosotros nos resistimos a agregar ciertos alimentos, como les digo, reitero que nuestro país es tan rico en producción de frutas, vegetales y demás alimentos, que podemos escoger cualquiera de los que se muestran aquí en la gráfica, ¿no? O sea, podemos escoger alimentos verdes, con eso ya sabemos que estamos consumiendo alimentos ricos en hierro, ya, y que también tienen elementos que ayudan a reforzar el sistema inmunológico, o aquellos alimentos que son de color anaranjado, ricos en vitamina A, ya, entonces, y que obviamente mejoran la calidad de la piel, o aquellos alimentos rojos. A veces el color nos da incluso el indicador de la función que se genera en el organismo, mejoran la circulación. Aquellos alimentos, por ejemplo, violetas, que son antioxidantes, aquellos que son de color blanco, que mejoran la digestión, asimismo son antiinflamatorios, están
los líderes, digamos, antiinflamatorios como los ajos y las cebollas, que son excelentes. Y los colores amarillos también, ¿no? Que sobre todo son hidratantes, igualmente ayudan en la digestión. Son ricos en magnesio, como el plátano. Entonces, ahí un poquito ya tenemos como la idea de qué nos falta ya o si es que realmente nuestra dieta es completa. Entonces, eso es lo que les puedo decir con respecto a invitarles a diversificar su alimentación, ¿sí? Bueno, aquí nos saltamos un poco esta parte más técnica, ¿ya? Pero sí me detengo en esta lámina que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en esta lámina yo llamo un poquito a la reflexión de cuando nosotros consumimos arroz, ¿ya? Yo les recomiendo consumir arroz de tipo integral, ¿ya? Y en general, siempre que consumimos cereales o harinas, que éstas sean integrales, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de integral, quiere decir que es un alimento, primero, que no ha sido totalmente procesado, que conserva su aporte de fibra, ¿ya? Y aquí estamos hablando un poquito de los alimentos energéticos, ¿ya? Y cuando nosotros consumimos pan integral, arroz integral, cereales integrales, estamos aportando fibra y esta fibra es buena para la digestión. Entre los datos que les puedo indicar es que según las encuestas de salud y nutrición que se realizan en el Ecuador, la población lamentablemente no llega a cubrir la cantidad de fibra suficiente en su consumo, ¿ya? ¿Qué causa esto? Obviamente problemas de digestión, cáncer de colon, ¿ya? Y claro, todo tipo de cáncer, las enfermedades crónicas no transmisibles se encuentran en la lista de enfermedades que están en mayor incidencia o prevalencia en nuestro país. Entonces es por eso que se invita a que la gente consuma más arroz integral, que diversifique su alimentación, no comamos pan todas las mañanas. Es una costumbre, además del arroz, otra costumbre muy amplia es que se consuma eh, pan. No es necesario consumir pan todos los días, ¿no? O sea, podemos diversificar, consumir avena u otro tipo de alimentos que nos van a dar posiblemente otro tipo de elementos más completos, ¿no? Entonces, eso es bueno tomarlo en consideración también. Veo que hay algo en el chat que nos están poniendo. Gracias. Gracias, Camila. Nos dice, buenas tardes. Últimamente he aumentado el consumo de alimentos como papaya, piña, melón, zanahoria y he visto un ligero, correcto, cambio de color en las palmas de la mano. ¿Puede ser el exceso de alimentos con betacarotenos que cause este cambio de color? ¿Qué otras frutas bajas en calorías, pero de mayor volumen, podrías recomendarnos? Excelente, sí. Justamente ese también es un indicador. A veces nos recomiendan cuando existe tal vez alguna especie de requerimiento a nivel de la piel, de requerimiento de vitamina A, ¿no es cierto? Este tipo de alimentos que en efecto tienden a darnos ese color en las manos, se tornan anaranjadas, eso es un indicador, no es peligroso por si acaso, no existe una hipervitaminosis en ese sentido, así que espero es un indicador de que existe un énfasis en estos alimentos que te dan estos colores, ¿no? Para el bronceado es excelente, ¿no? A quienes disfrutamos de la playa, sí, es interesante porque ayuda, protege a la piel. Sin embargo, claro que existen otros grupos de otros colores de alimentos que se pueden consumir como con mayor frecuencia, bajas en calorías. Realmente está todo el grupo de las frutas y verduras, pero si es que tal vez estás consumiendo aquellas que son ricas en betacarotenos, tal vez falta incluir más verdes, diversificar con colores blancos, coliflor, papanabos, ¿no es cierto? Otro tipo de alimentos, tal vez reducir los anaranjados y sumar otros colores, pero que sea completo. Las vegetales y las frutas, sean crudas o sean cocidas, te brindan un montón de propiedades que vale la pena incluirlas al menos unas 4 a 5 porciones en el día, ¿no? Entonces, ahora existe también esta cultura de los batidos verdes, ya que es una forma de incluir varios elementos en una sola toma y de rápida absorción. Obviamente para hacer este tipo de batidos se recomienda no cernir los alimentos ni tampoco
dejarlos en reposo mucho tiempo, porque tal vez ahí se pierden estas propiedades que queremos aprovechar con los batidos verdes, pero sí es súper bueno que se consuman de diferentes formas, pero de preferencia los vegetales al vapor o crudos, ya para que no pierdan todas esas propiedades que nos aportan estos alimentos, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta. Entonces, avanzando un poquito en este tema que veníamos conversando, eh, a ver, veamos, avanzar página. ¿Qué pasó? Ah, aquí está, aquí está. Listo. Entonces, bueno, hablábamos de la fibra. La fibra como tal no es un nutriente. La fibra es una sustancia prácticamente, son las cascaritas ya que vienen en los cereales. Entonces, justo hablábamos por este tema de mejorar la digestión. La gente, yo no sé realmente si es tan económico encontrar en el Ecuador frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, no los consume y los problemas digestivos son muy frecuentes. Incluso para aquellas personas que están preocupadas por su peso, si es que se consuma alimentos ricos en fibra, incluso contribuye a la saciedad, ¿no? Nos llena el estómago. Entonces es bueno que se consuman alimentos ricos en fibra y otros alimentos que son buenos considerarlos en el día a día es la quinoa. Nosotros somos productores de quinoa. La quinoa hace mucho tiempo no se la consumía, ya estaba relegada para el consumo del campo, ahora ya incluso se exporta la quinoa porque se ha conocido todos los elementos que esta nos brinda, sobre todo proteína vegetal para aquellas personas que optan por el vegetarianismo, veganismo, ¿sí? Y existen diferentes formas de preparar la quinoa, así que vale la pena, y así como el garbanzo que les muestro en esta lámina, vale la pena incluir este tipo también de cereales y granos que son ricos en proteína, ¿ya? Y también brindan energía con mayor frecuencia, ¿ya? Para que se pueda tener un aporte de proteínas de origen vegetal y no solo aquellas de origen animal. Hay personas que piensan que la proteína animal se la debería consumir todos los días. No es así. Yo les invito a que aquellas personas que consumen carne empiecen a tomar la decisión de consumir tal vez proteínas de origen vegetal con mayor frecuencia. Unas 2, 3 veces a la semana, un día vegetariano, un día vegano, ya, para tener mejores hábitos, ¿sí? Y para poder demostrar que el organismo funciona con excelentes condiciones, este, sin la necesidad del consumo de proteínas de origen animal. El tema del vegetarianismo y el veganismo no solo genera una bandera, digamos, de lucha por quienes defienden los efectos del cambio climático, a quienes son defensores de los animales, sino también por los efectos que genera en la salud el vegetarianismo y el veganismo, ¿no? Entonces, son, digamos, recomendaciones que se dejan un poquito para su reflexión, para su análisis. Bueno, me voy a saltar estas partecitas un poquito técnicas que no nos da el tiempo, sobre todo para profundizar, pero me voy a detener en estas recomendaciones, ¿no? El agua. Yo quisiera saber si es que ustedes realmente monitorean el consumo de agua, el consumo de líquidos en el día, ¿no? Ojo que estamos hablando del agua máximo, agua saborizada, no tanto jugos. A veces decimos, sí, yo consumo jugos, cuando en realidad desde la parte nutricional no se recomienda el consumo de jugos, porque lamentablemente esto concentra el azúcar o la fructosa, ya concentra en una sola toma. A veces nosotros decimos, sí, quiero un jugo de naranja, quiero un jugo de toronja, pero a veces ustedes piensen cuánto realmente carga el jugo de naranja en un vaso. A veces se utilizan 5 naranjas, ya, para un vaso de jugo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que consumimos 5 frutas prácticamente, el requerimiento completo de frutas en el día, ya concentramos solo la parte líquida de la fruta, dejando a un lado la fibra, y no es la manera de consumir una fruta, ¿no? La fruta se come, no se toma, ¿ya? Y ese jugo tampoco es que clasifica como parte de la hidratación. El agua tenemos que acostumbrarnos a consumirla al natural, ¿sí? Máximo saborizada, tal vez con rodajas de limón, rodajas, pedacitos de piña, rodajas de pepinillo, ¿sí? O sea, con ese tipo de elementos tal vez saborizar el agua, pero no es que mi forma de hidratarme va a ser los jugos, ¿ya?
no es ni una forma de hidratarse ni de comer fruta. Lo que recomendable es el agua. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque la hidratación ya para deportistas es clave, es fundamental. Se registran muchos casos de deshidratación para aquellos deportistas que no toman las previsiones, que no planifican sus competencias a veces cuando cambiamos de clima. ¿Sí? Tal vez en la sierra sea mucho más fácil el mantenerse hidratado, pero si bajamos tal vez incluso solo a algunos de los valles cercanos a Quito, como Cumbayá, o si tal vez nos vamos a climas más cálidos, como tal vez Mindo, y peor en la costa. Ya la deshidratación por calor es mucho más rápida. A veces el solo hecho de la hora en donde decidimos nosotros entrenar. Si entrenamos en la madrugada, ok, podemos mantenernos más hidratados, pero si entrenamos a mediodía, no va a ser la misma realidad, así sea en el piso climático en el que vivimos. Entonces, esto es fundamental. Entre las propiedades del agua se encuentra justamente la reducción de la fatiga. Ya la fatiga muscular se reduce por el consumo adecuado de agua. Entonces, sí me detengo en esta lámina porque si no tomamos a veces la conciencia plena de una buena nutrición, menos lo hacemos con respecto al agua. Entonces, hay que poner un poquito más de atención en este sentido, ¿sí? Voy a avanzar. Bueno, perfecto, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Tomar infusiones como de manzanilla, hierba luisa con stevia cuenta? Sí cuenta. Ya existen personas que no les pasa el agua pura. Yo recomiendo, hay diferentes infusiones. No las consumamos en exceso o que esto sea de consumo exclusivo para en nuestro día a día. Por ejemplo, hay personas que están pendientes por controlar el porcentaje de grasa. Ya les voy a hablar a continuación de antropometría, que es bueno también que lo tengan presente. Entonces, que están pendientes por el porcentaje de grasa que consumen, que tenemos. ¿Por qué? Porque el porcentaje de grasa en un deportista sí también marca una diferencia. O sea, o nos hace más lentos o nos hace más rápidos, así de simple. Ya, yo soy deportista, les digo, no de alto rendimiento, aficionada, a mí me gusta la montaña, el trail, la bici de montaña. Últimamente practico box, entonces, bueno, nos encanta, estamos en la misma línea. Entonces, es importante como les decía antes, la hidratación, pero también el porcentaje de grasa. Y entre las infusiones que yo suelo recomendar para aquellas personas que están pendientes de controlar el porcentaje de grasa está el té verde, por ejemplo, la infusión de perejil, la infusión de apio, el té de Jamaica, té con limón. También está, por ejemplo, la infusión de canela, ¿ya? Entonces, son prácticas que yo les recomiendo y sí contaría como parte de la hidratación, pero es complementario. La base de la hidratación debe consistir en agua. Entonces, sí, muchas gracias, Daniela, por la consulta. Y bueno, yo quería, una vez que ya hemos abierto un poquito el tema de los nutrientes, sí, en este espacio hablar un poquito de la antropometría. La antropometría es la medición del cuerpo, porque esto a veces nos da la referencia de si nuestra alimentación es o no es correcta. Ya, cuando nosotros tenemos más o menos porcentaje de grasa, sabemos que nuestra alimentación está bien o está mal. Sí, si es que estamos abusando de golosinas, si es que estamos abusando tal vez de comida poco sana. Entonces, pero para poder saber eso no es porque alguien me dijo o porque leí o porque estoy viendo al influencer que saca sus fotos ahí súper musculado o porque la influencer tiene estas curvas y yo no tengo, no, ya. Yo solo, antes de hablar de antropometría, quisiera llamar a la reflexión de que cada persona somos únicos, irrepetibles, ya no existe nadie como nosotros. Entonces, estos estereotipos que a veces se marcan en la sociedad solo vienen de la influencia de la publicidad, ¿ya? Entonces, no vamos a primero querer compararnos o pretender compararnos con algún, digamos, deportista élite que conocemos o tal vez alguna figura famosa. Nos sirve como de referencia ya para poder entender estos tipos físicos que ustedes lo ven en la pantalla, que son endomorfo, mesomorfo y ectomorfo, que es lo que les voy a comentar a continuación, que está relacionado a la contextura genética, ¿no? La genética nos marca esa contextura física que tenemos todos y todas, ¿sí? Entonces, el grosor de los huesos, cómo nosotros desarrollamos la altura a lo largo de los años, ¿sí?
Y también, digamos, como la forma en la que se distribuye la grasa en nuestro organismo, ¿ya? Eso también lo marca nuestra contextura, ¿ya? Y existen aquellas personas, nosotros conocemos y vamos a identificarlo tal vez por nosotros mismos o por personas cercanas, ustedes deben ver aquellas personas que son altos, delgados y que no suben ni bajan de peso, son una tendencia a la delgadez. O aquellas personas que comen una hamburguesa y ya sienten que suben de peso, ¿no? Una facilidad para subir de peso. O aquellas personas que hacen actividad física y enseguida se marcan esos músculos, son definidos. Eso ya es algo que está asociado a la genética, ¿sí? Pero que lo podemos controlar, que lo podemos mejorar, que lo podemos manejar, ¿sí? Y que lo podemos planificar para que nosotros siempre tratemos de buscar una buena salud. Nuestro cuerpo es el reflejo de la buena o mala salud, ¿no? Y también es el reflejo de los buenos o malos hábitos que tenemos. Entonces, en función de ello, es importante que primero nos conozcamos, que hagamos como este análisis de cuál es nuestra contextura física y con ese conocimiento de nuestra contextura física, de nuestra antropometría, ok, tomamos medidas de alimentación, nutrición, actividad física y deporte. Antes de pasar un poco a estos tres tipos físicos que les voy a explicar, me gustaría responder la pregunta de Anaí. Dice, el déficit calórico puede ser realizado por cualquier tipo de cuerpo. Y antes de esa pregunta teníamos una pregunta de Ale. A ver, aquí está. De Ale, no sé si es Alejandra, perdón. Dice, ¿podría ser malo tomar mucha agua? Yo tomo 5 a 6 litros diarios y no sé si eso está bien o es demasiado. A ver, 5 a 6 litros diarios puede ser tal vez un exceso, hay que ahí evaluar algunas cosas, ¿sí? Si es que tal vez eso es por necesidad o por costumbre. Si es que existe sed y es una sed insaciable, Alejandro Pinto, habría que revisar ahí cómo están los niveles de glucosa, si es que es una sed imparable. Si es que tal vez es un hábito, habría que evaluar también si es que este hábito es por ansiedad, ¿sí? Entonces, realmente podría ser excesivo los 5 a 6 litros diarios. Se habla hasta 4 litros como algo correcto. Habría que evaluar también en estos 5 a 6 litros diarios si están asociados con un nivel de actividad física muy intensa, pero en esta cantidad, en estas proporciones, podría ser, sí, si es que tenemos algún factor que realmente amerite el consumir esta cantidad significativa de agua. Asia hace bastante deporte, entonces ahí hay que hacer un análisis un poquito más profundo, digamos, de las pérdidas de líquido por deporte. Entonces, según eso, podría ser entonces una cantidad adecuada de agua, ¿no? Y regresando a la pregunta de Anaí, ¿el déficit calórico puede ser realizado por cualquier tipo de cuerpo? Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? En este tema, en el endomorfo, mesomorfo y ectomorfo, que son los tres tipos físicos, el meso es esta capacidad que se tiene de definir musculatura, ya en el cuerpo, una capacidad súper fácil, digamos, de tener un cuerpo atlético. En este mesomorfismo están la mayoría de deportistas de élite. Está también el endomorfismo, que en cambio es esa facilidad por ganar porcentajes de grasa, ¿sí? Muy fácil, o sea, son metabolismos un poquito más lentos, ¿ya? O el ectomorfismo, que son estas personas altas o delgadas. ¿Qué es lo que pasa con estos tres tipos físicos? Si es que no se tiene en cualquiera de los casos ya una buena alimentación, puede que ocurra un aumento en el porcentaje de grasa. Yo tengo pacientes ectomorfos, ya, que visualmente son delgados, pero cuando yo hago la antropometría completa en la cual se incluyen pliegues cutáneos, ¿no es cierto? Los pliegues de grasa, los perímetros, y esto relacionado al diámetro óseo, puede identificar que son personas que tienen altos porcentajes de grasa, a pesar de ser visualmente delgados. Personas que tienen colesterol y triglicéridos elevados, a pesar de estar aparentemente delgados o a veces en el peso ideal. A veces en el médico solo les importa cuando vamos a la consulta médica el peso y la estatura, fin. Y en realidad todo esto a nosotros nos da un análisis más completo de cómo es nuestro estado físico, ¿no? Entonces, y por eso hay personas delgadas en el peso ideal, ¿sí? Que tienen colesterol y triglicéridos en las nubes. Entonces,
En esos casos se aplica el déficit calórico. ¿El déficit calórico qué quiere decir? Son aquellos tipos de dietas o planes de alimentación en donde se incluye o se considera una reducción de calorías con un fin, ¿ya? Y es justamente el de controlar aquellas grasas excesivas que se han consumido a lo largo de un tiempo o que este, deban ser eliminadas porque existe ya una condición de salud, ¿no? Entonces, quisiera mostrarles estos ejemplos que les decía de déficit calórico. A ver, veamos, avanzar página, avanzar página. Ya se me, a ver cómo le hago el avanzar página. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está un ejemplo clásico de ectomorfo. Ustedes pueden ver, son dos celebridades, ¿no es cierto? Por un lado, Giselle Bunchen y por otro lado está Michael Phelps. Ellos son ectomorfos, personas altas, delgadas, que con dificultad aumentan porcentaje de grasa, pero también se les hace difícil aumentar o definir músculo, ¿no? Personas que usualmente no tienen muchas curvas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces hay personas que están en este tipo físico y sobre todo en hombres y quieren ser voluminosos en cuestión muscular, sí, quieren tener altos niveles de músculo, aumento de masa muscular, cuando en realidad eso es algo que tal vez por tu tipo físico uno no tiene por qué exigirse este tipo de metas, ¿ya? Por eso es bueno entender en qué tipo físico nosotros estamos. Ahí ustedes ven el caso de Michael Phelps. Michael Phelps, como ustedes saben, es un campeón olímpico en natación. Entonces pretenderíamos o pensaríamos que es un tipo muy muscular, cuando en realidad tiene un cuerpo definido, pero no necesariamente es un tipo más muscular como sería un mesomorfo. Y ahí está la imagen del mesomorfismo, ¿no? Ya son personas mucho más musculares, ¿sí? Son personas en donde ya se nota un desarrollo muscular, pero esto es interesante porque este es el tipo físico que todos quisiéramos tener, ¿no? Muy fáciles de aumento de masa muscular, tiene ya curvas como le ven ahí en el caso de esta actriz, se le ve más voluminosa que la anterior, ¿no es cierto?, en cuestión de curvas. Entonces, y es interesante, ¿por qué? Porque ellos toman medidas en alimentación y deporte y el resultado es súper rápido, ¿no? Entonces, es interesante también porque quienes tienen este tipo físico usualmente son deportistas de alto rendimiento. Entonces, a veces sí, sabemos que hay personas que nacen con la capacidad, con la habilidad, pero también con el tipo físico para los deportes, ¿no? Y existen otras personas, como es el caso de estas dos figuras, en donde existe la capacidad o la mayor probabilidad de almacenar grasa, facilidad de almacenar grasa. Entonces, son personas ya que necesitamos tener permanentemente una dieta correcta, realizar actividad física y deporte, el déficit calórico es frecuente, ¿ya? Hay que estar mucho más pendientes del tipo de dieta porque por metabolismo se tiende a acumular más grasa, ¿sí? Entonces, en el caso de la figura de la derecha, como es este señor La Roca, que nosotros le conocemos, no recuerdo el nombre, realmente solo le conozco por La Roca, por múltiples películas que realiza, si es que él no tuviera un cuidado en su alimentación, nutrición y actividad física, él probablemente sería obeso. Muchas personas obesas con sobrepeso y obesidad, al no tener la conciencia plena en su tipo físico, ya se dejan o como decimos nosotros, se echan al olvido. Entonces, cuando en realidad con una muy buena rutina de hábitos saludables en general, no solo es una cuestión de una dieta, ¿no? Hábitos saludables, se puede tener la mejor versión de nosotros mismos. A esto responde la mejor versión, ¿sí? No esperar, y ese es uno de los sufrimientos que tienen usualmente los ectomorfos, ¿no es cierto? Y sobre todo se dan adolescentes, hombres, que esperan, que son delgados con textura, entonces esperan, siendo ectomorfos, ser así, ¿no es cierto? Ganar mucha masa muscular. O personas que tal vez tienen sobrepeso, obesidad y creen que metiéndose al gimnasio van a ganar volumen, musculatura y demás, porque a veces hay esta frase que dicen que la grasa se transforma en músculo, eso no existe, ¿ya? Entonces, hay que identificar bien, ¿ya? Porque para mí este es el punto de partida cuando nosotros queremos establecer un plan de alimentación y nutrición, conocernos a nosotros mismos, hacer una autoevaluación, tener un análisis de, ok, ¿qué meta me voy a poner?
Ya va a ser una meta alcanzable, una imposible, porque si nos ponemos metas de que un endomorfo, ¿no es cierto? Como el caso de Michael Phelps, quiera ser como la roca, vamos a sufrir, ya, porque nunca se va a lograr este objetivo. O que tal vez que Jennifer López, ¿no es cierto? Que sabemos, la conocemos, es una cantante actriz que es un poquito más rellenita, por decirlo así, ¿no es cierto? Tiene más curvas, pueda ser algún momento como Giselle Bundchen, ¿no es cierto? Que es una mujer realmente delgada. Entonces ya esto como que nos encuadra en el objetivo que buscamos y con eso proyectarnos y dar nuestra mejor versión, ¿sí? Entonces es interesante esta parte porque ya nos pone, digamos, un cable a tierra, por decirlo así, ¿no? O sea, como que nos despierte y decimos, ok, voy a trabajar en este sentido. Veamos, creo que tenemos otra, mm, otra pregunta. Ah, ya, perfecto. Entonces, Camila nos dice, ¿qué tan recomendable es cambiar frecuentemente de dieta? Por ejemplo, hacer un déficit calórico y entrenamiento por 2 meses, después mantenimiento, seguida de una etapa de bulking, ya, o dieta hipercalórica. ¿Es saludable? Mira, realmente es como una estrategia, sí, se puede dar estrategias, arrancando por un déficit calórico, una reducción de calorías para lograr eliminar grasas, está bien, ya. Perfecto, es etapa de mantenimiento. Y si es que, yo siempre digo, o sea, se tienen que tomar estas medidas apoyado de la actividad física, porque también la actividad física debe tener diferentes fases, pero en muchas ocasiones no es así como estricto, como tú dices aquí, como 2 meses déficit calórico y después mantenimiento. No, puede que el déficit calórico no se dé o no se complete en 2 meses para lograr el objetivo del porcentaje de grasa. Puede que te tome menos si es que tu metabolismo ayuda, si es que eres muy disciplinado, disciplinada en tu régimen, tal vez lo puedes lograr en menos o tal vez se alargue, ¿no? Existen muchos factores, no es tan así matemático como quisiéramos que fuera. Ojo, nuestro cuerpo tiene influencias de diferente tipo, influencias emocionales, hormonales, de medicamentos, pero sí te puedes poner como estas etapas con rangos de tiempo para cumplir, porque si es que yo digo, ok, en los 2 meses yo tenía que haber llegado a esta meta y no lo logré, esto va a ser tortuoso. Yo quiero realmente aquí dar el mensaje de que esto no tiene por qué ser una tortura, esto tiene que ser un estilo de vida del cual nosotros disfrutamos, del cual nosotros miramos el resultado todos los días, ¿sí? Y claro, después esta etapa de mantenimiento, ¿por qué? Porque si es que yo después me proyecto que a fin de año quiero participar en una competencia y necesito definir musculatura para tener un súper buen desempeño, excelente. O sea, serán como las diferentes etapas que debo manejar. Y como la que tú mencionas es un ejemplo. A mí me encanta mucho cuando la gente se pone metas. Tengo una hermana que se pone metas así un poco extremas, ¿no es cierto? A veces ella corre 80 kilómetros, 120 kilómetros, es ultramaratonista de trail, después decide hacer speed climbing. A mí me encanta mucho establecer estrategias de alimentación por fases o por etapas según los objetivos deportivos y personales que tenga cada, eh, cada persona, cada deportista. Por eso me gusta la nutrición deportiva, porque se puede hacer diferentes estrategias según los momentos en los que estamos. Y sí, no puedo negar que esta situación de pandemia sí ha llevado un poquito a la frustración en muchos aspectos porque se han cancelado competencias, nos ha dejado desmotivados. Entonces, hay que volver al inicio. ¿Por qué nos alimentamos sano? ¿Por qué hacemos actividad física? Es por cuidar nuestra salud. Sí, yo creo que esas son de las lecciones que nos deja toda esta etapa de la pandemia. Ya, solo quiero verificar. Ok, listo. Entonces, avancemos un poquito más. Bueno, quisiera avanzar con una última recomendación, tal vez y dejar unos 5 minutitos al final para más preguntas. Realmente, el espacio que tengo para este tema, quedamos en 60 minutos apenas, nos queda corto el tiempo, estoy tratando un poco de sistematizar, de sintetizar los mensajes que vale la pena que ustedes se lleven después de esta charla. Pero yo quisiera mostrarles esta lámina en donde nos da un resumen de cuáles son los nutrientes y alimentos en el deporte, ¿ya? Arrancamos por el agua y electrolitos que ya conversamos.
Habíamos hablado que el agua se la debe consumir pura, ¿no es cierto? Que es la mejor manera. Pueden ser infusiones en el día a día, pero sí vale la pena mencionar que cuando estamos ya en épocas de competencias o entrenamientos un poquito más intensos, el combinar con agua y electrolitos, ¿sí? Que nos puedan dar un aporte extra de potasio, sodio, calcio, magnesio, fósforo, porque eso es lo que se pierde, son minerales que se pierden con el sudor. Asimismo, en deportistas, el consumo de carbohidratos, que dependiendo el momento en el que se encuentre, puede ser del 60 al 70% del requerimiento diario, pero ojo, tiene que ser alimentos de calidad, no basados en el arroz ni el pan netamente, ¿sí? Sino en alimentos que te puedan brindar más propiedades y que éstas sean saludables. Tenemos el consumo de las grasas buenas, que pueden llegar a ser entre el 20 y 30% del consumo diario. Entre estas figuran aceite de oliva, aguacate, frutos secos, otro tipo de oleaginosas, ya los aceites vegetales como aderezos en ensaladas, y recomendar no consumir aquí frituras, grasas de carnes, ¿sí? Porque primero que no contribuye a tener un porcentaje de grasa adecuado, y segundo, que genera molestias gástricas, molestias intestinales. Tratemos de reducir al máximo los alimentos procesados y ultraprocesados. No les recomiendo. Ya una cultura, digamos, de alimentación de un deportista tiene que ser sin alimentos ni chatarra procesados ni ultraprocesados, ¿sí? No con eso digo que nunca más van a consumir una hamburguesa, una pizza o una bebida gaseosa. No, dejemos realmente para una época de año, tal vez diciembre, que es lo que yo suelo recomendar, en donde incluso deportivamente ya hacemos como la etapa ya de pretemporada, donde los entrenamientos bajan, sí, donde tal vez es una época del año un poquito más relajada, ahí tal vez, pero en el resto del año tiene que ser mucho más estricta la alimentación. Las proteínas de origen animal, de origen vegetal, como ya lo habíamos conversado, aquí vale la pena hacer un cálculo que es un poco más específico para cada caso, de 0,8 a 3 gramos por kilogramo al día, ¿sí? Y finalmente las vitaminas liposolubles, hidrosolubles, ya que son necesarias en nuestra alimentación y más aún en cuestión deportiva, ¿sí? Eso es lo que les puedo dejar. Y finalmente una guía breve de suplementos, los suplementos deportivos. Las bebidas deportivas, como que ya les había recomendado, que se lo puede consumir antes, durante y o después de un entrenamiento, de una competencia. Y ojo, no porque sí, si voy a hacer una hora de actividad física, no demanda, no es suficiente, no es necesario, no es esencial una bebida deportiva. La bebida deportiva es cuando nosotros ya superamos la hora de entrenamiento, de competencia, ¿sí? Previo a eso, el agua es suficiente. Hay muchas personas que recargan su energía con geles deportivos, igualmente tiene que ser planificado. Muchas veces los consumimos porque sí, y pueden ser, sí, una fuente adecuada de energía. Las barras energéticas entran también como buenos apoyos o soportes para la dieta deportiva. Las proteínas, hay muchas proteínas o suplementos de proteínas o suplementos de proteínas que a veces creemos que se los debe consumir con mayor frecuencia, cuando en realidad esto también tiene que ser planificado, esto también tiene que ser previsto en una situación de entrenamiento, ¿ok? Pero de entrenamiento intenso, porque ahora proteínas hay en el mercado cualquier cantidad, sí, proteínas whey, proteínas ganadoras de masa muscular, y no se trata de consumir proteínas, porque sí, realmente las proteínas ya nos aportan los alimentos, entonces no es necesario siempre consumir proteínas, tiene que ser con una buena guía, con una asesoría y que responda a alguna meta u objetivo. Hay otras proteínas, por ejemplo, como la creatina, que son aminoácidos específicos que ayudan a ganar fuerza, y esto se los tiene que utilizar de manera específica y planificada. Hay también la glutamina, que se lo utiliza mucho para una recuperación post ejercicio. Ojo, a veces nosotros nos preocupamos solo en el entrenamiento o evento deportivo mientras ocurre, pero no tomamos la consideración de la recuperación post ejercicio. Entonces, eso también vale la pena mencionar que es importante, ¿sí? Y otros aminoácidos, como ustedes habrán escuchado, estos BCAAs, que pueden ser útiles pre y post ejercicio, no necesariamente de consumo frecuente. Entonces,
es bueno que se tome en consideración también que estos suplementos deportivos no se los consuma porque sí, deben tener una asesoría, un control, una guía para incluirlos en nuestra dieta diaria, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Nos queda 7 minutitos. No sé si es que tal vez dejamos este espacio para que puedan hacer preguntas, para entrar en diálogo. Muchísimas gracias, Fernanda. Excelente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Están tímidos de levantar el micrófono, pero pueden utilizar también el chat. Algo que quisieran, hasta que se animen. Aquí justo tengo un batidito energético antes de que nos vayamos, que me gustaría compartirles la receta, ¿sí? Es interesante porque usualmente yo recomiendo este batido como un aporte o un suplemento, por decirlo así, natural, rico en energía, como es este batido de remolacha, en donde se prepara con media remolacha hervida, cocida. Muchas personas lo hacen crudo, el jugo de 2 naranjas, el jugo de un limón y zanahoria. Entonces, usualmente yo recomiendo mucho esto, consumirlo 1 hora antes de entrenamientos o tal vez en el día a día como una forma de energía. ¿Por qué? Porque tiene el óxido nítrico, no tanto porque la remolacha es una fuente de un carbohidrato, sino porque tiene óxido nítrico junto con la vitamina C de los 2 cítricos. Entonces, este óxido nítrico permite la utilización de glucosa y de oxígeno de la célula de mejor manera durante la actividad física. Entonces, estaba justo con mis pacientes y yo hablaba de este batido energético y ellos me decían que en su país, estos pacientes eran unos pentatletas venezolanos, ellos decían, en nuestro país esta es una recomendación de las abuelas de toda la vida. Y nos decían que sí, que era para tener un mejor rendimiento en las clases, en los estudios y demás. Y qué interesante, ¿no? Porque llegamos como al mismo fin, son a veces esta sabiduría ancestral, esta sabiduría popular, muchas veces coincide con la ciencia, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que me parece que lo deberíamos aplicar con mayor frecuencia en nuestro entorno. Como decía, ¿no? Todos somos seres individuales y también tenemos rutinas muy diferentes. La recomendación desde la nutrición es el consumir 5 comidas al día, a pesar de que ahora hay muchas tendencias que el ayuno intermitente, las dietas keto y todo, pero lo que yo mantengo todavía la recomendación es en las 5 comidas al día: desayuno, refrigerio media mañana, refrigerio de media tarde, el almuerzo obviamente y la cena. Pero hay casos atípicos justamente en los cuales tal vez tienen jornadas laborales nocturnas y diurnas. Hay personas que tienen actividad física muy intensa, por ejemplo, los triatletas que entrenan o los pentatletas que entrenan en la mañana y en la tarde, doble jornadas de entrenamiento, y a eso sumado los estudios, el trabajo, y claro, a veces realmente se llegan como a horarios muy tardíos, ya en donde se consume la cena o el desayuno. Entonces, para cada caso hay una solución, Benjamín, para cada caso. A mí me gusta mucho trabajar estas particularidades en individuales, ¿sí? Entonces, es interesante porque se puede adaptar. La alimentación se puede adaptar. Lo que sí hay que trabajar es un compromiso de cada persona de que logrando adaptar las comidas según los estilos de vida, nosotros dejemos el tiempo, primero a comer de una manera tranquila, no al apuro, y segundo a la actividad física y al deporte, ¿ya? Tratar de cumplir las horas de sueño, ¿sí? Y de esa manera nosotros ya establecer una rutina individual. Me encanta en la consulta adaptar estas cosas y monitorear, y los resultados son interesantes, como a veces nosotros pensamos que vivimos para el trabajo o que no tenemos tiempo para nada, pero es interesante cómo adaptando bien nuestros hábitos logramos conseguir muy buenos resultados y sobre todo una buena salud. ¿Con qué frecuencia nos pregunta Cori?
Santa Cruz. ¿Es recomendable ingerir la chía? ¿Y qué cantidad es la ideal? Gracias. Hay recetas que a mí me encantan a base de chía. Una que les puedo dejar es la mermelada de chía, utilizando una media taza de frutillas aplastadas, cocidas, ya con una cucharada de chía y gotitas de stevia. Ustedes tienen su mermelada casera light y nutritiva. Entonces, y la chía realmente depende, ¿no? Hay personas que no consumen nunca chía y no pasa nada. La chía usualmente yo la trabajo para personas que tienen problemas de digestión porque es rica en fibra, tiene muy buenas propiedades. Si es que es con fines digestivos, se las puede consumir en el día a día. Una cucharadita es suficiente, no caigamos en un exceso. Y un tip con respecto a la chía tiene que consumirse previamente hidratada, porque al igual que otras semillas como la linaza, la chía, este, mm, la chía es una semilla que busca agua. Entonces, no podemos consumirla en seco. ¿Por qué? Porque ahí nos roba el agua a nosotros mismos. Entonces, la manera correcta de consumir chía es remojándola previamente y después sí que sea parte del yogurt, en la receta de la mermelada, ya en este proceso de remover con la fruta y el agua, ya absorbe solita el agua. Entonces, hay que dejarla remojar para consumir chía, no vayan a comerla directamente, ¿sí? Entonces, eso con respecto a esta consulta puntual. Yo les dejo mi contacto.